Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes en un programa más de historias ocultas de la historia. No se olviden, como de costumbre, darnos un me gusta si están de acuerdo, si les gusta lo que acá compartimos con ustedes. Suscribirse a nuestro canal, que es muy importante para no perderse las novedades que vamos subiendo a YouTube. Y bueno, dejanos el comentario, que es importante. Y no se olviden también de compartir y difundir los videos, que eso también nos ayuda a que nos vayan conociendo en otros lugares, en otras comarcas, tanto de España o de Hispanoamérica o de aquellos también países los cuales a través de el traductor, o el subtitulado, mejor dicho, puedan también escucharnos. El tema de hoy es un tema muy importante que vamos a rescatar del fondo de la historia y lo vamos a subir, lo vamos a enaltecer, lo vamos a reivindicar. El tema de hoy es el siguiente: el verdadero espíritu de la caballería y sus mandamientos. Acá lo que queremos traer del fondo de la historia, como dijimos, es una cuestión que ha sido denostada, ha sido vilipendiada, ha sido burlada despectivamente, porque los tiempos modernos se enfurecen cuando se habla de las épocas de gloria, de la cristiandad europea, cuando tendrían que agradecerle justamente que todo lo que tiene hoy tanto Europa como Occidente ha sido hecho por el cristianismo. Y vamos a hablar de la caballería, vamos a marcar jalones, y vamos a describir momentos cruciales de lo que consistía en ser armado caballero, en todo lo que era la liturgia de la investidura, la preparación intelectual y personal de estos hombres que adquirían este orden tan importante, tan singular, que dejó una huella magnífica, inmutable en la historia de Occidente. Y para comenzar primero queremos decir que nos vamos a acompañar, o nos va a acompañar, mejor dicho, un libro extraordinario, un libro significativo, escrito por un sacerdote argentino, muy conocido también en otros ámbitos, en otras naciones. Estamos hablando del sacerdote jesuita, el padre Alfredo Sáenz, una eminencia de la Argentina y de la Iglesia Católica, que tanto bien está dando y ha dado para mostrarle a la gente la verdad de lo que es ser fiel al legado histórico. En este librito de la caballería, que no es muy gordo, no es muy grueso, tendrá 200 páginas y pico, está condensado el espíritu de estos hombres que formaron Occidente y que defendieron a la Iglesia Católica de sus enemigos, como ya vamos a ver en breve. La Fuerza Armada al servicio de la verdad desarmada, la caballería. El Papa Juan Pablo II, refiriéndose a la vocación militar, a la importancia que tiene para aquellos que hemos abrazado, que hemos servido, o los que están sirviendo las armas de diferentes ejércitos a lo largo del mundo, es significativa, es una vocación como la vocación del sacerdocio, y en una locución del 2 de abril de 1989, el Papa Juan Pablo II dijo estas palabras elogiosas, referidas a lo que es el significado del servicio de las armas. Escuchemos bien. Ciertamente no hay una dificultad de fondo, una imposibilidad de juntar la vocación cristiana y la vocación al servicio militar. Si se considera su naturaleza en sentido positivo, el servicio militar en sí mismo es una cosa muy digna, muy bella y muy noble. El núcleo mismo de la vocación militar no es otra que la defensa del bien
de la verdad y sobre todo de los que son agredidos injustamente. Y aquí encontramos el principio que explica en qué situación la guerra puede ser justificada. Si es una defensa de la patria agredida, una defensa de los que son perseguidos, inocentes, una defensa incluso con el riesgo de la propia vida. Esta defensa puede ser llevada, esta defensa puede llevar consigo la muerte o el daño del agresor, pero él es culpable en este caso, es decir, el agresor. Está hablando de la guerra justa, de la defensa de la soberanía, de la defensa de las causas justas. Entonces quiere decir que ser soldado de los diferentes ejércitos, de tierra, de mar o de aire, o como se le llaman las diferentes Fuerzas Armadas de Occidente, es algo muy noble, es algo evidentemente que eleva el espíritu y es una vocación. Y trayendo esta definición pontificia, vamos a ir mostrando jalones de lo que es el espíritu de la caballería, ¿sí? Y respecto a el legado trascendente que ha dejado la caballería en Occidente, justamente en defensa del cristianismo, en el viejo mundo estamos hablando, concretamente en Europa, eh, tendrían que escuchar aquellos que hoy en día viven lamentándose o están ofuscados y que odian a la iglesia, están ofuscados porque dicen que la inmigración indiscriminada que está sucediendo en Europa con respecto a las oleadas de gentes de otras culturas, de otras religiones, y que tantos problemas está trayendo en la sociedad europea, concretamente a la gente odiadora del cristianismo y que se burla y denosta la figura grecia de la historia de la cristiandad, sobre todo en este momento histórico que la Edad Media, me gustaría que escuchen estas pequeñas, esta pequeña frase, fíjense lo que dice. Lo cierto es que si la Iglesia no hubiese favorecido y santificado las guerras justas, hoy seríamos quizá musulmanes, paganos o bárbaros. A buen entendedor, pocas palabras. Así que debemos agradecer al cristianismo todo lo que ha hecho por Europa. A pesar de que se burlen, a pesar de que la apostasía es tan grande que se han olvidado de esto, e inclusive atacan a todo lo grande que ha hecho la Iglesia Católica por Europa. Y eso que hoy en día en África, las persecuciones y terribles asesinatos, crímenes espantosos que se producen en África, nadie de los amos del mundo occidental sale en defensa del cristianismo. Qué triste esto, ¿no? Cuando la persecución arrecia hoy más que nunca, los cristianos entonces, cuando, por ejemplo, en las cruzadas, haciendo un ejemplo solamente, eran atacados en el cercano oriente, las cruzadas emprendieron rápidamente la búsqueda de sus hermanos para defender la verdad de Cristo. Hoy en día parece que no les interesa nada. Interesa más un perrito que se muere en la calle, o un animalito, o un osito que está en el zoológico, pero no de los cristianos que son sacrificados en defensa de la verdad. No se mueve un solo pueblo. Muy bien, pero para que tengamos en cuenta el contexto en el cual se va a desarrollar este periodo singular de la Edad Media en que la caballería alcanza su máximo esplendor, donde se muestran las cualidades más excelsas de esta orden. Estamos hablando, para que tengamos un contexto, los siglos XII y XIII, es decir, el año 1100 y 1200, es decir, lo más glorioso de la Edad Media, eh, el momento excelso donde el trono y el altar y donde el cristianismo brilló más que nunca. La época de los grandes santos, los grandes doctores de la iglesia. En esa época existían tres estamentos para que tengamos una idea de cómo se desarrollaba la sociedad, cómo se veía entonces.
estaban los que oraban, los que trabajaban y los que luchaban, es decir, los que combatían. Los que oraban, por supuesto, eran los religiosos, los que trabajaban, la gente, la gran mayoría de la gente, y los que combatían, en este caso, los caballeros. Estos eran los tres estamentos que componían la sociedad medieval. ¿Y cuáles eran los requisitos para ser o para llegar, para alcanzar, ser un caballero? Claro que no se nacía caballero, ¿sí? Lo primero que sucedía era que el caballero con sus hijos, que obviamente iban a imitar a sus padres, su familia, primero adoptaban la distinción, la dignidad de escudero. Es decir, primero tenía que saber obedecer, tenía que ser súbdito, para luego, habiendo bien obedecido, habiendo bien sufrido y saber lo que después él tenía que exigir a sus subalternos, podía ser señor de sí mismo y poder mandar. Vamos a repasar un poquito esto para que conozcamos y nos sintamos orgullosos de lo que eran estos hombres medievales, hombres superiores. Como decíamos, no se nacía caballero, dice el padre Alfredo Sáenz. Para llegar a serlo se requería un previo aprendizaje del quehacer caballeresco, una escuela de caballería. A este respecto leemos en la obra de Raimundo Luna: la ciencia y escuela de la orden de caballería es que el caballero haga enseñar de montar a caballo a su hijo en su mocedad, fíjese ya de pequeño. Porque si entonces no lo aprende, en la mayor edad no lo podrá aprender. Conviene también que el hijo de caballero, cuando es escudero, sepa cuidar del caballo. No menos conviene que primero sea súbdito que señor. Y sepa servir a señor. Entonces, quiere decir entonces que aprendía los rudimentos desde pequeño y se le enseñaba eh, a esforzarse ya de pequeño. ¿Eh? El campo ofrecía todas estas excelsas actividades de los niños de entonces, y que hoy en día también se sigue emulando, se sigue aprendiendo y se sigue llevando a la práctica. Respecto de la educación y la edad, la cual el futuro caballero tenía que comenzar a transitar estos momentos para alcanzar esa dignidad. Dice el padre Sáenz, la educación del futuro caballero comenzaba desde la más tierna infancia. Apenas llegado a la edad de 7 años, se le mandaba al castillo de algún poderoso varón que solía ser el señor feudal de sus padres, para que recibiese a su lado la instrucción correspondiente a su clase, desempeñando al mismo tiempo las funciones de doncel o padre. Respecto de la edad, dice el padre Sáenz, a los 14 años el doncel pasaba a la categoría de escudero. Fíjese ya, qué lindo, ¿no? Para esos chicos de esa época. Pero todavía no tenían derecho a tocar una espada. Y acá ya entramos en algo que es singularísimo, que en todas las películas también llama mucho la atención, ¿no? Hasta en mejores épocas cuando Disney hacía películas realmente para edificar el alma y la educación de los niños, ¿no? La espada era el arma sagrada, esa espada cuya empuñadura contenía huesos de santos, un verdadero relicario. Y después va a empezar a explicar el padre Sáenz las actividades que iba haciendo este escudero, Giannino, como dijimos, para ir adentrándose a ese sueño tan grande de llegar a ser caballero, incorporarse a la orden de caballería. Había un montón de órdenes, ¿no? Pero bueno, no las vamos a nombrar para no ser largos, pero veamos entonces cuáles eran esas actividades principales, ¿no? Que realizaba este escudero en su vida diaria. Y dice así: en los días, perdón, las horas más felices de los escuderos no eran las horas tediosas que transcurrían en los castillos, sino los días de batalla. Fíjense, un escándalo para los timoratos, ¿eh? Los días de batalla eran los más felices para estos niños. Eran otras épocas, otro espíritu, otra trascendencia de la vida. Continuamos. Consistía en llevar el escudo de su señor, ¿eh? El escudero iba ahí acompañando al caballero.
Asimismo, armarlo y desarmarlo. Tenía pues a su cargo no solo el escudo, sino también todas las armas del caballero, que debía mantener en buen estado, afiladas, limpias y refulgentes. Qué párrafos extraordinarios, realmente. En los días de batalla, los escuderos cuidaban del caballo. Antes del combate y cuando aparecía el enemigo, lo entregaban a su señor. Pasemos imaginándonos estas bellas imágenes que el padre Sáenz va describiendo de lo que era la orden de caballería y su preparación, en este caso el escudero. El escudero no se batía, sino que se limitaba a contemplar, como cuando uno lee un libro y se va imaginando, ¿no? En su tiempo, ¿cuánto falta hace leer buenos libros, ¿no? Lo voy a repetir de vuelta. El escudero no se batía, sino que se limitaba a contemplar, es decir, que se quedaba admirado viendo cómo su señor, cómo el caballero peleaba. Qué imágenes excelentes, qué imágenes eh, trascendentes y verdaderamente significativas desde el punto de vista espiritual que elevan el alma de los hombres. Continuamos. Y estaba a cargo, y estaba a su cargo, perdón, la custodia de los prisioneros. Su adolescencia era, pues, testigo de innúmeros combates. Hoy en día los chicos se pasan jugando, ya no se pueden estar en la calle jugando a la pelota, o a las bolitas, como era antes, no sé cómo serán en otros países, o a las figuritas, pero jugando a cosas de niños, de la edad, en la calle, corriendo, saltando, subiendo árboles. Hoy se pasa en la mayoría de los juegos electrónicos, en los videojuegos. Y los niños de antes, como los escuderos, pasaban sus días siendo testigos de innúmeros combates. Maravilla, ¿no? En fin, son cosas que enaltecen y que llevan mucho a pensar. Con respecto a la edad, dice el padre Sáenz, cuando era admitido formalmente en la caballería, perdón, ¿a qué edad concretamente? Y fijándolo, dice en los 20 o 21 años, una edad promedio, ¿no? Eh, Vamos a ver ahora respecto de las condiciones morales que tenía que tener el escudero, que luego iba a ser armado caballero. ¿Cuáles eran ellas? Expliquémonos, es maravilloso leer esto y meditarlo, contemplarlo. Ante todo, el candidato se le interrogaba sobre su adhesión a Dios. Lo primero que se debe preguntar al escudero para ser caballero es si ama y teme a Dios. Repetimos, lo primero que se debe preguntar al escudero para ser caballero es si ama y teme a Dios. Cuando es lo que se le pregunta a la gente por ahí es con cuántas mujeres se acostó, con cuánta cerveza tomó, a ver si es más macho. Fíjense qué maravilla esto, ¿no? Eh, en fin, era otro espíritu, otra sociedad. Se le exige también una conducta coherente con la moral cristiana. Por eso siempre se dice, uno de estas cosas que se imagina, piensa en esa edad media gloriosa, que fue la mejor época. Lo dicen los mismos papas, mejores tiempos, la mejor época en que la sociedad estaba imbuida de cristianismo. Y había una unión espiritual entre el mundo laico, es decir, la parte temporal y la parte espiritual, el mundo religioso. Pero no simbiosis, por supuesto. Y seguimos entonces. El escudero que solo busque el poder por pura vanagloria y ambición debe ser a sí mismo rechazado. Todo sirve mucho, ¿no? Para los eventos de hoy en día, ¿no? Lo que es la política, la ambición, la codicia. Si veían que el escudero tenía un poquito de olor a esas cositas, era rápidamente rechazado, desplazado, descartado. Otra cualidad en la que mucho se insiste es en el valor. Otra cualidad que falta mucho, ¿no? La valentía. Son cosas que nos llevan a reflexión, son cosas que nos hacen pensar y que, por supuesto, eh, no es que uno tiene que llevar esa época, mejor dicho, traer esa época a estos tiempos, sino que hay que amalgamarla y hay que adaptar a los tiempos que vivimos. Eso es la verdadera tradición. ¿Eh? No
dejarla burlonamente a un costado y nombrarla, estas historias solamente en las clases, las escuelas, no para traer ese recuerdo nada más, sino que deben ser dignas de imitación, para emularlas. Eh, ¿Y quiénes eran los padrinos? Bueno, los padrinos normalmente eran los padres, ¿sí? Y también podrían ser los otros caballeros, otros señores feudales, nobles. Pero a partir del siglo XII, ya el clero era el encargado de investir a los futuros caballeros en unos rituales importantes, unas ceremonias maravillosas, que vamos a repasar solamente imaginariamente, pero en la palabra egregia del padre Alfredo Sanz. Escuchemos, la ceremonia tenía por escenario un castillo o una iglesia. Habrá que ver películas después de esta charlita para poder con la imagen acá, visual, acá nos estamos imaginando, maravilla de lo que era en esa época, pero podemos ver películas, ¿no? Que sean buenas. Y las hay, por supuesto. Cuando se trataba de una iglesia, se elegía generalmente la del monasterio más cercano. No había tantos en aquella época. Sin embargo, durante mucho tiempo lo más común fue que el rito se celebrase al estilo laico y consiguientemente en un castillo. ¿Qué parte del castillo se reservaba para ello? Generalmente la plaza de armas, el lugar más importante, como los cuarteles, aquellos que somos militares, ¿no? De ahí transitan mayor vida de los integrantes de un cuartel de una plaza militar, la plaza de armas. Y con respecto a los requisitos para alcanzar la dignidad de ser armado caballero, vamos viendo, son pequeños jalones, pero lo vamos haciendo para que raudamente recordemos la orden de la caballería, que tanto nos enaltece a los que somos católicos y amamos la tradición. Fíjense, primeramente, el escudero, antes de entrar en la orden de caballería, debe confesarse de las faltas que ha hecho contra Dios, a quien quiere servir en la orden de caballería, y hallándose sin pecado, debe recibir el cuerpo de Jesucristo sacramentado como corresponde. Esto es maravilloso. O sea, todo tiene que ver con la devoción, con esto que decíamos al principio, ¿no? El amor y el temor a Dios. Dicen las Escrituras que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Debe ayunar el escudero la vigilia de la fiesta en honra del santo de quien se le celebra. Y la noche antecedente al día en que ha de ser armado, ha de ir a la iglesia a velar, estar en oración y contemplación y oír palabras de Dios y de la orden de caballería. Nos traen a nosotros gratos recuerdos esto también, porque también fuimos investidos caballeros cadetes y todos aquellos que nos están escuchando y son miembros de las Fuerzas Armadas de los distintos países sabrán a qué nos estamos refiriendo. ¿Y cómo era el ambiente de esa vela de armas? Esa vigilia prolongada, en la que uno estaba en expectación y tenía que estar en gracia de Dios, por supuesto, para poder recibir bien esta dignidad de caballero. El noble caballero pasaba allí la noche velando sus armas. La vigilia era larga y penosa. El noble caballero debía permanecer en pie durante 10 horas o, a lo más, de rodillas, estándole prohibido sentarse un solo instante. ¿Qué hacía durante toda esa noche? Rezaba por él, por sus familiares, tenía muy presente a Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Y emociona pensar lo siguiente que vamos a decir, porque nosotros lo hemos vivido también, muchos de ustedes que son hombres de armas también lo han vivido. Por fin, tras tantas horas de vela, no dejaría sin duda de reportarle un reconfortante alivio el ingreso de los primeros rayos de luz, que pasando por los vitrós de la capilla anunciaban la llegada de la aurora.
Pensemos en esas majestuosas también catedrales medievales. Y ustedes, amigos del otro lado del Atlántico, tienen muchas, lo que habrán sido esas jornadas del futuro caballero, ¿no? Las primeras luces de la mañana, atravesando los vitrós de esas magníficas columnas que se elevaban hacia el cielo para adorar a Dios. Qué maravilloso. Y ahora viene el tema de la espada que tanto representa al caballero. Eh, Realmente es emocionante todo esto. Vale mucho recordarlo, vale mucho enseñarlo y que vuelva también este espíritu medieval, adaptado por supuesto a los tiempos que vivimos, pero sin perder un tranco de lo que es la tradición verdadera. Continuamos. La espada era el héroe de la vigilia, dice el padre Sáenz en estas magníficas páginas. Algo así como lo es el cirio pascual en la vigilia del sábado santo. Esa espada que ahora estaba sobre el altar lo acompañaría durante toda su vida. Era casi como una persona con la que aquel hablaba y conversaba. Por eso los militares nos dicen que fugimos con nuestra novia, ¿sí? Cuando entramos, en el caso nuestro, al ejército, ¿no? A la espada, qué simbología, ¿no? Recordemos las conmovedoras palabras con que Rolando, moribundo, se despidió de la suya. Cada espada poseía su genealogía, su biografía, sus anales. Tenía incluso un nombre: Excalibur, la del rey Arturo; Durandala, la de Rolando; la Joyosa, la de Carlomagno; la Tizona, la del Cid. Algo semejante sucedía con la lanza. Junto con la espada, la lanza era el arma caballeresca, el arma noble por excelencia. Y vendrá ese momento trascendente del espaldarazo, ¿sí? En ceremonia tan emocionante, tan digna, tan reconfortante, tan espiritual. Y seguimos imaginando, ¿no? De la mano del padre Alfredo Sanz, cuánto le agradecemos a él todas estas páginas emocionantes donde nos enseña tanto de la historia. El señor consagrante se levantaba de su silla y le daba sobre el hombro 3 golpes de espada, el espaldarazo. A veces persistía el viejo uso y la palma del consagrante golpeaba la mejilla del consagrado, ¿eh? Para que sienta lo que es el golpe, la humillación, el pequeño dolor. Mientras le decía: en el nombre de Dios, de San Miguel y de San Jorge, en el caso de España se agregaba de Santiago, y aquí lo tenemos, gran caballero también: te hago caballero, sé denodado, valeroso y leal. Y luego le ajustaban el casco en la cabeza, le entregaban el escudo y le presentaban la lanza. Páginas extraordinarias que nos trae el padre Alfredo Sáenz sobre el orden de la caballería. Y nos imaginamos también, o nos trae a colación esa frase extraordinaria del cantar del mío Cid, sobre los caballeros, que hace referencia al Cid. Dios, qué bien lidiaba. Dios, qué bien peleaba. Por último, vamos a repasar, estimados amigos, solo a nombre, digamos, solo a título, mejor dicho, los mandamientos que constituían el fundamento y la columna vertebral como obligación del caballero cristiano. Fíjense, los vamos a nombrar, son 10, y son los siguientes. Este era el espíritu que adornaba al caballero cristiano. Creerás en lo que enseña la Iglesia y observarás todos sus mandamientos. Protegerás a la Iglesia. Tendrás respeto por todas las debilidades y te constituirás en su defensor. Amarás al país en que has nacido. Los tiempos de globalización que están violando las soberanías nacionales y los poderes internacionalistas se meten en las patrias soberanas. Repetimos, amarás al país en que has nacido. ¿Cuántos traidores y apátridas han, no?
No retrocederás ante el enemigo, harás a los infieles una guerra sin cuartel, cumplirás exactamente tus deberes feudales si no son contrarios a la ley de Dios. No mentirás y serás fiel a la palabra empeñada. Serás generoso y liberal con todos. Serás siempre y por doquier el campeón del derecho y del bien contra la injusticia y el mal. Esto era la caballería medieval, estos eran los mandamientos del caballero. Y todo esto que repasamos raudamente era el espíritu de la Edad Media, que gracias a ellos tenemos una Europa cristiana que se está despedazando, producto de la apostasía generalizada de la Iglesia y del mundo secular. Recordemos por último, estimados amigos, que Jesucristo, nuestro Señor, en el pasaje del Evangelio, dice que nunca encontró fe tan grande como la de aquel centurión romano, guardan, y que sus palabras quedaron fundidas y eternizadas en la oración previa a la consagración, mejor, perdón, al momento de la comunión de los fieles. ¿Sí? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, dijo el centurión romano, es decir, un hombre castrense. Nos vemos en el próximo programa de historias ocultas de la historia. Aquí acompañándonos siempre nuestro patronazgo de Santiago Apóstol.